11 y 21 minutos, seguimos aquí en El Mañana por Nacional Rock y por el canal de YouTube de Esto es Fa, y estamos con nuestro invitado del día, el señor Atilio Borón. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias, contento por la invitación. Hay mucho para hablar en este contexto, sobre todo después del golpazo que nos dimos hace un par de semanas. Sí. Y es un escenario, a mí me da la sensación que es un escenario raro que nadie se anima a predecir absolutamente nada, que es como cualquier escenario que uno se imagine, de puede pasar esto otro, y vos decís, y puede ser. Como que no hay una ruta que uno pueda decir, bueno, por acá vamos. Sí, aunque yo matizaría un poquito ese argumento, ¿sabes? Creo que hay algunas cosas que ya podés decir, por ejemplo, que si es muy probable que haya una segunda vuelta y que uno de los dos de la segunda vuelta sea Milei. Sí. Lo cual hace 6 meses ningún encuestador te lo decía. Y hoy te lo dicen todos. Sí. Entonces digo, estamos sí en un camino raro, coincido contigo, es la primera vez en 40 años de democracia que pasa esto, primera vez que el peronismo sale tercero en una elección, sea paso o elección, lo que sea, en general, no salía tercero, digo, era segundo en el peor de los casos, ¿verdad? Sale tercero. O sea que son dos novedades muy fuertes que, bueno, evidentemente pueden generar este clima de incertidumbre y de, bueno, no saber qué nos pasa. Pero, te digo, lo primero que planteé, la posibilidad bastante elevada de que tengamos un balotaje en donde uno de los que con más seguridad ya se puede decir que va a estar es Milei, es un dato nuevo y, por supuesto, muy preocupante, ¿no? Sí. Muy preocupante. ¿Hay una reacción a partir de esto? Porque uno siempre fantasea con, bueno, cierta parte del establishment económico, no solo argentino, sino mundial, quizá, después, sobre todo después de la experiencia de Bolsonaro y de que hubo una alianza de Lula con algunos sectores económicos, piensa que eso puede accionar también a Argentina como para evitar un triunfo de Milei. ¿Eso es así? ¿O cómo opera el mundo internacional ante la posibilidad de un Milei presidente en Argentina? Mira, por ejemplo, si vos lees la prensa de Estados Unidos, un poco para referirnos a esto que podría ser el ambiente internacional, y lo ven como un personaje estrafalario, no toman en serio sus propuestas, así directamente dicen que es un disparate, ¿verdad? Yo digo, New York Times, la BBC vi que hizo alguna nota también. El Washington Post, la BBC, digamos, no lo toman en serio. Ahora, si este es el único candidato que puede ganar, los grupos dominantes rápidamente van a tratar de, bueno, crearle un staff, establecerle algunos límites, tratar de domesticarlo. Ahí la gran incógnita es la personalidad realmente muy compleja de este personaje, que no es directamente, no es tan solo un demagogo. Sí. Uno va a decir, bueno, un demagogo, de alguna manera después lo podés sentar y se maneja con un cierto nivel de racionalidad. Sí. En el caso de Milei, ese cierto nivel de racionalidad está puesto en cuestión porque se trata de una persona que evidentemente mentalmente está muy desequilibrada. Sí. Digo desequilibrada así, sin hacer un diagnóstico clínico, porque yo no soy psicólogo, ¿verdad? Pero claramente es una persona que de repente tiene unos estallidos de furia y de violencia verbal y gestual, etcétera, que hacen suponer de que, bueno, hay alguien que tiene, digamos, la quilla del bote ese, está media floja y se va para un lado, para cualquier otro, pero en todo caso con un denominador común, disparate tras disparate, ¿no? Claro. Sobre todo en materia de políticas y política económica. Sí. Así lo ven, por ejemplo, estos medios que vos decías recientemente, ¿no? Y esta moderación o como esto de decir, bueno, dolarizo el primer día a dolarizo en la tercera generación de gobierno, ¿es un poco respuesta a eso de que el establishment vio que había como unos factores a alinear en términos discursivos por lo pronto? Mira, el establishment argentino es así de una ruindad moral pocas veces vistas en la historia, ¿no? Partamos de esta base. Sí, son unos canallas, y lo digo responsablemente, total, no me van a mandar en cana por esto, y si lo hacen, bueno, ya veré cómo me defiendo, pero son tipos, ¿verdad?, que realmente no les importa absolutamente nada, ni el país, ni la gente, ni sus propias descendencias, ¿verdad? Son gente que no tiene ningún compromiso con la Argentina,
van a pactar con quien sea, van a pactar absolutamente con quien sea y van a tratar de sacar tajada. Si bien este tipo dice que va a demoler el Banco Central, bueno, la dolarización es, mira, la cantidad de notas que han salido, porque es una cosa muy curiosa, te das cuenta. Es decir, en la Argentina en las elecciones aparece una mujer con 2 cabezas como candidata, ¿verdad? Sí. Bicéfala. Te presentan una foto de una persona con 2 cabezas. Genera así una cierta sensación de curiosidad. Nadie dice que la posibilidad de dolarización es algo mínimamente serio. Entre otras cosas, porque el país no tiene dólares. Sí. Digo, no solamente no tiene. Sí, no hay con qué. Estamos endeudados hasta la coronilla. La propuesta de Milei es prácticamente hacer de la Argentina una especie de condominio, ¿verdad? Venderle el país a los fondos buitres, pedirle a los fondos buitres que te pongan 50, 60 mil millones de dólares, que sean ellos los que administren la oferta de dólares en la Argentina, con lo cual, digamos, este país ya prácticamente, olvídate la bandera, San Martín, Belgrano, Sí. Juana Zurduy, esto se convierte en como un departamento, ¿verdad?, que se lo bendiga a una persona y se dedica a hacer lo que quiere con él, porque en el fondo, y además no hay ninguna experiencia mundial Claro. de que algo de este tipo haya funcionado jamás. Sí. Bueno, cita mucho el caso de Ecuador, digo, dado también que estamos como en el escenario de elecciones en ese país, digo, ¿cómo se encastra las elecciones que estamos viendo con el proceso de dolarización que ya tienen bastante instalado? Y tiene más de 20 años, se hizo antes de la llegada de Correa, en medio de un proceso en donde se produjo un desplome fenomenal, ¿no es cierto? Y prácticamente había desaparecido el dinero, el sucre, que era la moneda. Este no es el caso de la Argentina. Es decir, la Argentina no es que no hay peso. La verdad es que en la Argentina el peso vale muy poco porque hay un proceso inflacionario que yo digo, hablando ahora en una radio como esta y siendo muy claro, más que un proceso inflacionario, un proceso de aumento de precios. Porque cuando yo digo inflación, la inflación es un viento que corre que de repente es más fuerte o de repente más suave. No, hay un conjunto de tipos y de tipas que se han dedicado, ¿verdad?, de una manera muy, muy rigurosa a aumentar sus ganancias, aumentando sus precios ante la impotencia del Estado que no hace nada para impedirlo, pudiendo hacer cosas para impedirlo. Entonces, acá no es que no hay pesos, que los pesos valen cada vez menos. En Ecuador no había nada. Entonces se optó por una dolarización que provocó, según el expresidente Rafael Correa, un daño económico y social que costó por lo menos 10 o 15 años de reparar. Sí. Lo mismo que si vos, por ejemplo, preguntás a algunos de los amigos que puedan tener ustedes en España que vivieron en el momento, o en Italia, el momento en que se produce el euro como cambio, el impacto fue brutal, porque de repente lo que valía, no sé, tantas pesetas pasó a valer tantos euros, con un aumento del costo brutal. Y eso demoró años con todo el Banco Central Europeo poniendo todo el dinero para estabilizar a esos países. Demoró años. Entonces acá sería, ¿verdad?, una debacle generalizada y muy probablemente daría lugar a un estallido social, pero de proporciones que harían empequeñecer lo que vimos en el 2001, ¿no? Sí. Argentina tiene una experiencia que fue cercana o por lo menos similar a la dolarización con la convertibilidad. Sí. ¿Puede haber alguna reminiscencia de, bueno, en su momento la convertibilidad paró la hiperinflación de Alfonsín, entonces en la gente la idea de una dolarización o de algo similar puede parar un proceso inflacionario como el que tenemos? Y la gente piensa eso, porque tenemos nosotros un problema muy, muy grave que es no tenemos un gobierno, en general ha sido esto un rasgo de casi todos los gobiernos, ¿no?, del que hemos tenido en 40 años, que han abdicado de su capacidad de explicar y de su necesidad de explicar a la gente qué es lo que está pasando. Sí. Entonces, como no tenés esa explicación, vos fíjate, mira, un ejemplo último, yo estoy dedicándome mucho hace ya varios años a la cuestión internacional, por supuesto la Argentina, pero la Argentina metida en un mundo, ¿no? Bueno, lo del BRICS, del día 24 de agosto, y me acuerdo como si fuera la fecha de mi cumpleaños, es de una importancia fenomenal.
Sí. No solo no estuvimos allá, estuvimos, Alberto o Santiago Cafiero, no iba a ir yo, no, pero ellos, a sacarse la foto, en el momento en que le dan el ingreso a la Argentina al BRICS, lo cual revela, ¿verdad? Que de hecho estaba Arce, que no estaba como tratándose de la inclusión de Bolivia. Claro, Arce sabía que podía ser que Bolivia le intentó, por la duda voy, total, un viaje hasta allá, tampoco es que No, tenés que irte al planeta Marte, es lejos, pero no están, te vas allá, si te invitan, estás en la foto, si no te invitan, te quedas fuera. Bueno, no fueron. Pero no solamente no fueron. ¿Pero qué pasó ahí? ¿Subestimaron no creyeron que los iban a incluir? Mirá, ¿O subestimaron el...? ¿Qué pasó? Tengo lo que en la época de sus abuelos se decía fuentes habitualmente bien informadas, sí, ¿verdad? Porque ya no se usa esa expresión, es una antigüedad absoluta. De gente muy, muy, muy bien informada que dijo, mira, no creemos que se vaya a resolver nada, así que no vamos a ir. Claro. Y yo dije, pero escucha, vayan por si acaso. Sí, sí. Bueno, no fueron, pero no solamente no fueron, después dieron una escueta explicación sobre algo que, por ejemplo, economistas como el Jeffrey Sachs de Estados Unidos dicen se produjo el alumbramiento de un nuevo esquema económico de alcance internacional. Sí. Digo, y Sachs no es un tipo que te regala un título de eso porque sí, ¿te das cuenta? José Luis Fiori, que es un experto brasileño de gran nivel, ¿hablamos? No, sí. Un experto brasileño de gran nivel, estas cosas en todas las radios del mundo. Bueno, igual daba para variar un poco. Claro, un experto brasileño de gran nivel como José Luis Fiori dice, estalló el viejo orden económico internacional y acá no se explicó nada, lo que significa la potencialidad para Argentina, acceso a crédito, acceso a grandes inversiones, empezar a emanciparte de la dictadura del Fondo Monetario Internacional. No dijeron ni una palabra. Entonces, ¿cómo crees que la gente confíe en este gobierno o diga, bueno, vamos a votar por el oficialismo? Tenés al otro loco gritando desatado en la calle, dando el sistema y todo lo demás, ante el silencio del oficialismo, y bueno, no te quejes. Sí, igualmente tuviste ponerle la parte, con respecto al tema de los BRICS, la parte quizá racional, o que uno puede identificar como la parte que no es Milei de la oposición, también diciéndote que no, bueno, no hay que comerciar con China, es entrar en... A mí me llamó también la atención eso, como siendo que es un sector político más internacionalizado en términos de, bueno, estudiaron muchos afuera, y se trata mucho de eso. Como el mundo reaccionó a esto de se está reconfigurando un bloque geopolítico y acá como no. Pero además, escucha, acá tenés además que es gente muy ignorante, muy bruta, dicho con mucha delicadeza, pero escúchame, ¿cómo le vas a decir a estos tipos que están exportándole a la India, están exportándole a China, a Vietnam, que ahora, digamos, ya como que ellos son países supuestamente comunistas, después sería otra discusión, no le vas a vender nada? ¿Y a quién le van a vender esta gente, los ojeros? ¿A quién le van a vender? ¿A Estados Unidos le van a vender? Sí. Que son sus competidores en la escena mundial. ¿Le vas a vender trigo a los franceses que no te dejan entrar? No trigo, una baguette no te dejan entrar. Llegás al Charles de Gaulle con una baguette, no te la dejan entrar. Son ignorantes, son burros, altamente ideologizados. Además, proponerte, como hace Milei, nosotros nos vamos a alinear con Estados Unidos y nos vamos a comerciar con países comunistas. Escuchame, el volumen del intercambio comercial entre Estados Unidos y China es superior al Producto Bruto de la Argentina. Sí. ¿Te das cuenta? Es decir, el intercambio entre los dos más de 750.000 millones de dólares. Y viene este ignorante a decir que no va a negociar con China. ¿Y Estados Unidos entonces qué hace? Él se alinea con Estados Unidos negocia con China, pero nosotros, él, digamos, en caso que llegue, más papista que el Papa, dice no, nosotros con China no vamos a dar, y además te propone Israel como modelo de Estado democrático, cosa que basta con para alguno de los corresponsales que tengan un amigo usted en Tel Aviv o en Jerusalén, cosa que le van a decir, la política, el modelo genocida que se instauró finalmente en su degeneración en el Estado israelí, lo hace poco propicio como para decir que es un modelo de democracia el cual tenés que imitar. Pero aparte de los propios países como Estados Unidos también comercian con China. Hay una batalla dialéctica que a veces no se traduce
a las decisiones que vos tomás en materia de política geopolítica y en política económica, sobre todo en el intercambio comercial. Claro, ellos Estados Unidos tiene una frase, yo estuve allá y viví muchos años en Estados Unidos, ¿no es cierto? Y es interesante porque se quedó un poco el romanticismo sobre algunas cosas. Cuando una vez allá en Estados Unidos me di cuenta que había una frase que era la guía de todas las decisiones de política exterior que tomaba el Departamento de Estado, y era la siguiente. Y citaban, creo que a John Adams, que fue el segundo presidente hace más de 2 siglos. Estados Unidos no tiene amistades permanentes, tiene intereses permanentes. Sí. Entonces, en función de esos intereses permanentes, ellos negocian con China, aunque dicen que China es el gran enemigo a vencer. Pero mientras tanto hacen negocios. Desplazan la séptima flota al mar del sur de la China, pero siguen comerciando con China. Le aplican sanciones económicas, pero siguen. Ahora, este energúmeno acá va mucho más lejos que Biden, ¿no es cierto? Y dice, no, directamente rompemos relaciones, no tenemos relaciones. Si algún privado quiere comerciar con China, que lo haga, pero nosotros no vamos a meternos en Digo, habla además de la poca calidad, ¿no es cierto?, de una clase dirigente a la cual este señor aspira a reemplazar, pero que no tiene más méritos que la que él desea reemplazar, ¿no? Sí, y aparte en un escenario también de Estados Unidos que es complejo, digo, es como... vos tenías quizá el máximo dirigente que hubo a nivel latinoamericano con esta idea o con un discurso parecido, que es Bolsonaro, que no tuvo una buena relación particularmente con esta administración de Estados Unidos, sí con la anterior. Sí, con la anterior. Pero fíjate vos que Bolsonaro, comparado con Milei, es un personaje, digamos, flemático, sereno, ¿verdad? No ha dicho, Bolsonaro no llegó a decir las cosas que dijo Milei. Igual como me interesa esa comparación, ¿no? Porque digo, uno piensa en Bolsonaro como un tipo que llegó a ser presidente, pero era un hombre de la política, era un hombre que se había postulado varias veces. 28 años fue diputado al Parlamento Federal. Y te lo vendieron como un outsider. Mirá vos el poder de los medios. 28 años como diputado federal. Decime, perdón. ¿Cuál es la diferencia que vos ves, más allá de la cuestión discursiva del contexto de cada uno de los países, pero entre el fenómeno Milei y el fenómeno Bolsonaro? ¿Es lo mismo o hay aspectos individuales en Milei que lo hacen distinto a Bolsonaro? Hay algunas semejanzas y algunas diferencias. Estoy diciendo un lugar común. Perdón a los oyentes, pero bueno, claro, ¿por qué? Porque evidentemente son dos expresiones, ¿verdad?, de el irracionalismo en la política, de conductas a nivel personal que se tipifican como fascistas, xenófobas, racistas, misóginas, ¿verdad?, privación de derechos, etcétera. Pero Bolsonaro nunca llegó a los excesos a los cuales discursivamente llega Milei. Nunca se le ocurrió decir algo así como vamos a hacer estallar el Banco Central de Brasil, vamos a dolarizar la economía brasileña, vamos a dejar de venderle soja a los chinos, nada de eso. ¿Por qué? Bueno, en parte porque además la clase dominante brasileña es una clase un poco más preparada, ¿no es cierto?, con algunos elementos, digamos, de cierta racionalidad política y económica que las de acá no tienen. Acá la clase dominante nuestra es una clase de saqueo. Vienen, hacen guita acá y se rajan al Uruguay, ¿no es cierto? Como este tipo, el de famoso MP, Mercado Libre, como Susanita Jiménez y todos estos bandidos que hacen guita acá, ¿no es cierto?, de mala manera, evadiendo pago de impuestos, eludiendo el pago de impuestos, son dos cosas diferentes, hacen las dos y se van a... Brasil no, en Brasil tenés esa clase pero que está allá. Eles gustan de Brasil, ¿no? Y se quedan en Brasil. Esto no, entonces le da cierto margen de achicamiento a las locuras que puede decir un tipo como Bolsonaro, que de hecho no ha dicho, escúchame, el ataque el otro día de Milei al Papa Francisco, más allá del debate que puede suscitar, incluso gente que es atea, lo que quiera, pero está hablando de una figura universal. Las cosas que dijo son cosas que realmente nunca escuché yo, ni siquiera en labios de los más ardientes anticlericales del mundo. Decir lo que dijo este tipo.
tipo, ¿no es cierto? Lo cual Sí, habla sí. realmente de un desequilibrio No mental. no he escuchado ningún marxista diciendo que el Papa es un enviado del demonio. Ni ahora, Sí. ni hace 50 años, entre otras cosas, porque los marxistas no creemos en el Claro, demonio, claro. digamos. Así que, Una cosa no era la está otra. claro. Pero tenés razón, nadie lo ha dicho Sí, así, sí, sí. ni el momento. Mira, lo que uno puede decir, tal vez como una afirmación muy fuerte, la hizo Stalin en plena época de la Segunda Guerra Mundial. O sea que el Papa Pío XII no la jugó muy bien, la Sí. jugó más bien a favor de Hitler y todo lo demás. Sí, sí, sí. Y en un momento determinado parece que le van a decir a Stalin, bueno, pero que el Papa Pío II, etcétera, se está jugando mal. Sí, sí, está jugando muy mal, ese hombre está ayudando a Hitler. Dice, pero no se preocupen. ¿Cómo no? Secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética. Dice, ¿sabes qué? ¿Cuántas divisiones tiene el Papa? ¿Cuántas Claro. divisiones? ¿Cuántos tanques tienen? Entonces déjalo que hable. Claro. Pero Francisco es un tipo que, a diferencia de Pío XII, tiene ahora está en Mongolia. Para Claro. que lo inviten allá, digamos, tiene que ser una figura. Sí. Bueno, y este energúmeno acá lo critica, le dice de todo, y además le dice de todo con la complicidad de todos los otros miembros de la derecha, porque vos fíjate que, Sí, al no fin y sé. al cabo, Claro. los de Juntos por el Cambio, No salieron a defenderlo mucho. para nada, y es más Sí. consciente en muchas de estas aberraciones que está diciendo este tipo. Entonces, bueno, y es momento de volver a creer a aquellos que son no creyentes, porque como me dijo un miembro destacado de la Unión por la Patria, estamos en manos de Dios. Sí, Lo cual, así que chicos, ustedes sigan metiéndole fuerte en la radio, concientizando a la gente de que, mira, la tesis como sociólogo, siempre puede haber algo peor. Siempre. Sí. La idea dice, no, peor que esto imposible, ja, por favor. Sí. Siempre hay algo que puede ser mucho peor que eso. Sí. Y ves, digo, en esto de estar en manos de Dios, Sí. que hay una posibilidad de la mano de Dios, digo, que esté el escenario como abierto a una sorpresa, digo, más allá de lo que viene después, porque uno piensa que yo gana Massa y tampoco es que Massa se va a encontrar con algo muy propicio como para Un gobernar. problema a la vez. Claro. Un problema a la vez. ¿Un perme? Un problema a la vez. Primero, Claro. ¿se puede llegar? Sí, mira, yo digo, la Argentina es un país muy extraño donde ocurren milagros, ¿verdad? Sí. Primer milagro, que no lo hubieran matado a Cristina. Digo. Sí. Yo cada vez que veo esa foto digo, uy, ahora sale la bala. Es Te digo, increíble. Es una cosa Sí. increíble. Realmente fue un milagro. Los religiosos hablan de milagros, qué sé yo, pero digo, evidentemente fue un hecho absolutamente excepcional. Segundo milagro, que en el Mundial, en el último segundo del alargue, llega un delantero francés solo, con Sí. pelota dominada al arco, y el Dibu para eso, que era el gol. Y quedábamos... Mismo nivel de milagrosidad. Claro, lo de Cristina mucho más grave, pero digo, Sí, sí, tercer posible milagro, que gane más. ¿No es cierto? Que como dicen mis amigos de RS Positivo, no sé si lo conocen, Rudy y Alejandro Sanz sacaron una canción hermosa, Sí. que es una especie de sátira a partir de la masa de Silvio Rodríguez, ¿no? Ah, mirá. Y se llama El Massa y empieza, qué cosa fuera si ganara en la primera. Bueno, no te imaginas lo que es eso. Bueno, pero sería casi, te digo, casi un milagro, ¿no es cierto? Porque además veo que todavía no se pusieron el buzo de campaña, están todavía, tienen una tendencia muy grande a dialogar y a charlar y a hacer seminarios académicos, pero en política necesitas transmitir un mensaje. Sí. Y yo estoy harto de decirle, viejo, a ver, las 3 palabras, 4, con las cuales ustedes van a enamorar el electorado, no las tienen. Y les dije, mira, todos los grandes procesos electorales tuvieron siempre una consigna, un eslogan. Trump, que es un tipo muy inteligente, que va de lejos ganando en este momento en la interna de los republicanos y es el candidato más firme para ganar la presidencia el año que viene. De nuevo, no me gusta nada el tipo, pero bueno, reconozco cuando es un político muy hábil, te inventó el eslogan aquel, hagamos de Estados Unidos grande otra vez. Y eso, viste, la gente lo hizo carne. Que es un eslogan
digo, hasta peronista en algún punto. Sí, lo es. Bueno, pero esto nosotros Sí. no tenemos ninguno, ni peronista, ni gorila, no Sí. tenemos ningún eslogan. Decime cuál es el eslogan. Sí. Yo salgo a pedir el voto por masa. ¿Cuál es? Mira, Sí, en sí. la época, en la época de la Revolución Rusa, la Revolución Rusa se hizo con 3 palabras: pan, tierra y paz. Punto. No era que le explicaban el tomo 3 del Capital a los campesinos. ¿viste? Sí, sí, sí. El pan, tierra y paz. La Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad. La Revolución Cubana, ¿no es cierto? ¿Cuál era el eslogan? Hasta la victoria siempre. Sí. Vamos a luchar hasta el final. Sí, Ese sí, sí. es lo- Nosotros no tenemos. Sí, Perón es- tenía justicia social, libertad económica, libertad económica, no, perdón, justos, libres y soberanos. Sí. Chao, 3 palabras: justos, libres, la Argentina, justa, libre y soberana. ¿Esta que tenemos? Nada, no sé. Falta marketing. ¿Eh? Falta gente de marketing. Falta marketing, comunicación política. Bueno, esas fuentes habitualmente bien informadas que yo tengo, muy, muy metidas en la Rosada, me dicen que allá no se cree en la comunicación política. Así me dijeron a mí. No, así, le digo, Verosímil. así, textual, y de una fuente absolutamente inobjetable. O sea, Entonces, estamos en manos de Dios. estamos en manos de Dios. Muchas gracias, Atilio, por Ya, tu le digo visita. una sola cosita, Sí. porque como a mí me encantan los chismes, y creo que ustedes son gente Sí. de radio, también les deben encantar, y a la audiencia mucho. Sí. Toda esta enorme colección de chismes está sintetizada en un libro que acabo de publicar hace poco, sí. Que me extraña que la editorial no se los haya mandado. Se llama A Contramano. A A Contramano. Contramano es una historia de mis recuerdos políticos desde el año 48, Sí. no porque nací en el 48, desgraciadamente nací 5 años antes, No, está ¿verdad? bien. Pero es el primer recuerdo político que tengo, que Sí. fue cuando Perón anuncia la convocatoria a la Convención Constituyente del 49. Claro. ¿Y por qué me acuerdo? Porque estábamos en casa cenando, escuchando Los Pérez García, que salía Sí. por una radio alternativa, la Radio del Mundo, y de repente Cadena Nacional. Se interrumpe el programa, un locutor con voz grave dice: a continuación, LRA, Radio del Estado, que era como se llamaba antes la Radio Nacional, Sí. y las cadenas que constituyen la Cadena Nacional de Radio y Televisión de la Argentina. anuncian: habla el general Juan Domingo Perón. Y yo vi la reacción de mi padre, él era peronista, ¿verdad? Se Sí. levantó rajando a ver la radio, a poner más fuerte, a ver qué iba a decir, por los rumores de golpe que ya había en el 48. Claro. Ese es mi primer recuerdo político. Sí, sí. Y el último terminó, digamos, hace cosa de 6 meses. Por No, eso está digo, bien, por eso. es un recorrido de Sí, sí, chisme sí. fenomenal. A Contramano se llama el libro, ojalá que se los hagan vamos llegar. a- Y lo si vamos no, a leer, sí. se los voy a Sí, hacer sí, llegar. sí. Además se van a divertir mucho porque parece, me dijeron, yo al principio pensé que era una crítica, pues me convencí que era un elogio. Dice: parece una novela, me dijo un académico Sí. medio atildado. Y de repente dije: parece una novela, maravilloso. Mejor menos todavía, mal, sí. menos mal. Listo. Se lo Bueno, recomiendo. muchas gracias, Atilio. Lo vamos a leer y muchas gracias por tu visita. Gracias a ustedes, perdón por el chivo, pero bueno. No. Perfecto. Al contrario. Muchas gracias. Nosotros vamos a una tanda y ya volvemos con El Mañana.